Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy es el día lunes 15 de noviembre y llegamos al día 16 de nuestros 21 días de oración matutina especial. Hoy vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 22, con el título Jesucristo es nuestra propiciación. El día anteayer, el día sábado, llegamos al velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y vemos que la muerte de Jesucristo es lo que pagó el precio para darnos entrada al lugar santísimo. La muerte de Jesús que rasgó el velo impenetrable para que nosotros los pecadores pudiésemos entrar a la presencia santa de Dios. Vamos a repasar brevemente lo que hemos visto hasta el día de hoy, empezando desde afuera del tabernáculo. Este video ya lo vimos el día sábado. Encontramos aquí el tabernáculo de Moisés. Encontramos las tiendas de los judíos alrededor del tabernáculo. Y entramos por la entrada de las ovejas, la puerta de las ovejas, a través de la fe. Encontramos el altar de bronce, donde los sacerdotes preparaban holocaustos que se ofrecían a Dios para el perdón de los pecados. Y encontramos este altar de bronce con manchas de sangre, porque seguían ofreciendo animales tras animales. Luego la fuente de bronce, que representa la purificación o santificación. Tenemos que examinarnos por dentro ante Dios. Luego el tabernáculo en sí, con las cuatro capas. La primera capa de color morado, rojo, azul y blanco. Luego piel de cabras. Luego piel de carnero teñido de color rojo. Y piel de tejones, el cuero de tejones. Entramos al lugar santo, encontramos los tres muebles. Primero está el candelero de oro. Luego vemos la mesa del pan de la proposición. Y antes de llegar al lugar santísimo está el altar de incienso. Detrás de este altar está el velo impenetrable con querubines que guarda y protege el lugar santísimo. Jesucristo murió y rasgó el velo y nos dio entrada al lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde encontramos el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y encima encontramos esta tapa que es el propiciatorio. Están los dos querubines, es donde el sumo sacerdote entraba a rociar sangre para pagar el precio de nuestros pecados, y así Dios descendía en toda su gloria con su presencia santa y divina a ese lugar, el lugar santísimo. El arca del pacto es algo muy importante, es el mueble más santo. El pueblo de Israel tenía que edificar el tabernáculo, y en el centro del tabernáculo estaba este arca del pacto que representaba la misma presencia de Dios. Vamos a ver en el pasaje de hoy que Jesucristo no solamente es el que rasga el velo y que nos da entrada al lugar santísimo. Jesucristo mismo es el arca del pacto. Él es la plenitud de Dios. Así que vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 22. Encontramos aquí el arca del pacto, el arca del testimonio. También se llama del testimonio por las tablas de la ley, el testimonio que encuentran dentro de este arca. Dice la palabra de Dios así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Algunos teólogos que dicen que es importante que este arca esté hecho de madera de acacia, porque la acacia es un árbol seco que se encuentra en el desierto, que no es muy bello, que es algo bastante común. Dicen algunos que esto representa la humanidad de Jesús. Dice en el versículo 11: y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ello una cornisa de oro alrededor. Y obviamente pues el oro representa la divinidad de Jesús, la majestad de Jesús, que es Rey. Dice en el versículo 12: fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Interesantemente, el arca del pacto era el único mueble en todo el tabernáculo que tenían ya las varas puestas y no se quitaban. O sea, era algo permanente
Y estas varas eran muy importantes, sirvieron una función muy importante y que el pueblo de Dios tenía que guardar una distancia sana de este arca del pacto. Debían demostrarle reverencia a Dios y nadie tenía el derecho de tocar este arca del pacto. Solamente dice la palabra en Números 4, los descendientes de Coat, son levitas, descendientes de Aarón, pero los hijos de Coat, los coatitas, son los que tienen la responsabilidad específica de cargar el arca del pacto. No lo podían mirar, lo tenían que cubrir, porque si miraban el arca del pacto morían. Cubrían el arca y así ellos tenían el deber de cargar sobre sus hombros el arca del pacto cuando se trasladaban de un lugar a otro. Ahora quiero que vean algo interesante que encontramos en 2 Samuel 6, 1 al 11. La santidad de Dios que mata al pecador. Dice aquí en 2 Samuel 6, 1 al 11, David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Una vez más aquí, Jehová mora entre los querubines. Ahora, los querubines son seres celestiales o angelicales que encontramos en muchas partes de la Biblia, pero la primera vez que aparecen es en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan contra Dios y Dios manda a estos querubines a guardar el árbol de la vida. Entonces, estos querubines no son ángeles cualquiera, o sea, no son ángeles como los mensajeros que traen palabra de Dios, sino que son seres angelicales que guardan algo, que protegen a Dios. Entonces, son como los guardianes de Dios. Dice la palabra en el versículo 3. Ahora miren aquí el gran error que cometen. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Acuérdense que en Números 4 dicen que los coatitas tienen que cargar sobre sus hombros, no sobre un carro. Y David aquí tenía buenas intenciones. Quería restaurar el arca del pacto a Jerusalén. Quería traerlo de vuelta donde tenía que estar. Pero no lo hicieron conforme la palabra de Dios. La llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, o sea, un carro que estaba siendo jalado por bueyes. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Imagínense el gran gozo, la alegría de vamos a traer el arca del pacto de regreso a casa. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Una vez más, Usa aquí con buenas intenciones quiere proteger el arca del pacto. Me parece que los bueyes tropezaban y se caía el arca del carro. Ahora, los muchos errores. No tenían que ponerlo sobre un carro, ellos tenían que cargarlo. Muchas veces queremos tomar atajos y hacer las cosas de una manera más fácil. No queremos cargar cosas pesadas que Dios nos manda a hacer. Y vemos aquí que Usa no era un levita coatita que tenía la responsabilidad de cargar este arca del pacto, así que él no tenía derecho de tocar este arca santo. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Entonces aquí David dice: mejor no me meto con esto entonces. Y dice en el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y esto entonces anima a David a traer el arca del pacto una vez más a Jerusalén. Vemos aquí que Dios merece nuestra reverencia. No podemos tomar a Dios ligeramente. No podemos tomar el arca del pacto tan ligeramente. El hombre pecador
al ver o al tocar este arca del pacto, la arca gloriosa, muere. Seguimos la palabra aquí en el versículo 16. ¿Y qué es lo que encontramos en este arca del pacto? Que merece una reverencia, un respeto. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré las 2 tablas, la ley que recibe Moisés. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. El propiciatorio es la tapa. Dice, harás también 2 querubines de oro. Labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Vemos aquí algunos detalles. Los querubines, que como les dije son seres angelicales guardianes de Dios. Es por eso que en el velo mismo encontramos tejido en el velo querubines, que son criaturas que guardan la santidad de Dios. Y aquí con sus alas y con sus rostros hacia abajo, mostrando una reverencia completa a Dios, postrados ante la santidad y la gloria de Dios. Y si estos querubines deben de postrarse ante Dios, cuánto más nosotros en temor y reverencia. Ahora, aquí dice Dios que Moisés tenía que poner las 2 tablas de la ley, pero vemos en el libro de Hebreos que dice que hay 2 cosas más dentro del arca del pacto. Está la maná y está la vara de Aarón. Ahora, estas 3 cosas hablan del pecado de Israel, cómo le han fallado a Dios. Primero, las tablas de la ley. Tristemente, Israel no pudo obedecer la ley perfectamente. Ellos fracasaron, desobedecieron. Luego estaba el maná dentro del arca del pacto. Acuérdense de la vez en el desierto que Israel empezó a quejarse de Dios. Ya no queremos comer más maná. Queremos carne, queremos regresarnos a Egipto. Vemos cuán malagradecidos fueron el pueblo de Israel ante Dios por su provisión milagrosa. Y luego la vara de Aarón fue una vara seca, una vara de almendro, pues ya muerta y seca. Y antes de que Dios hace florecer esta vara, se ve una rebelión de Coré, rebelión de los israelitas y algún grupo en contra de los sacerdotes que Dios había puesto como líderes. Así que vemos aquí la desobediencia, la rebelión, el malagradecimiento del pueblo de Dios por todas las bendiciones que Dios les había dado. La ley era una bendición, los sacerdotes eran una bendición, el maná era una bendición, pero el pueblo de Israel no lo veían como tal. Porque es interesante, hermanos, que a pesar del fracaso de Israel, el pecado del pueblo de Dios, y encontramos entonces dentro del arca del pacto puras cosas que condenan a Israel, que resaltan el pecado de Israel. Pero vemos también la gracia de Dios, porque en esas 3 cosas encontramos a Jesús, que es la consumación de todas esas cosas. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, infinitamente mejor que la maná. Jesús es el cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley perfectamente. Y Jesús, que murió en una cruz y resucitó en poder. Esa vara de Aarón representa la resurrección de Jesús, porque una vara seca y muerta no puede florecer. Dios hizo florecer esta vara de Aarón para confirmar que Aarón era el que Dios había elegido como sacerdote, para confirmar su elección y para mostrar un milagro, algo que no se puede hacer. Una rama seca no puede florecer. Jesucristo, que murió, que no puede resucitar, resucitó en poder. Así que estos 3 símbolos del fracaso humano también son símbolos de la victoria de Jesucristo.
Y sobre todo esto encontramos el propiciatorio, que era una etapa donde están los querubines, y el sumo sacerdote tenía que primero pagar por sus pecados, rociando la sangre de un carnero, y luego tenía que salir otra vez y traer la sangre de la cabra expiatoria, y rociar la sangre sobre el propiciatorio, y así Dios podría perdonar el pecado del pueblo y descender en toda su gloria sobre el propiciatorio. Vemos aquí, dice en el versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Jesucristo es el propiciatorio. Él es la sangre que se rocía sobre el propiciatorio. Jesucristo es el que nos habla de sobre el propiciatorio. Él es la palabra encarnada de Dios. Jesucristo es el cumplimiento de todas las cosas que encontramos aquí en el tabernáculo, dentro del lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Y vemos, para concluir, la palabra en Romanos 3, versículos 21 al 26. Jesucristo es la propiciación. Él no solamente es el que rasga el velo y nos da entrada a la presencia santa y gloriosa de Dios. Él también es el que nos hace aceptos y nos permite entrar sin temor de juicio y sin temor de muerte, como pecadores que somos nosotros ante un Dios santo y justo, terrible y temible. Dice en Romanos 3, 21 al 26, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es el arca del pacto. Dentro del arca del pacto vemos tres cosas que sirven para condenar a Israel y al ser humano. La ley está delante de Dios, las tablas están ahí no para salvarnos, sino para condenarnos. Pero Dios es un Dios de gracia, que nos ofrece un propiciatorio. Y además del propiciatorio, ofrece el holocausto, ofrece la sangre de su Hijo amado. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios mismo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Puedo seguir hablando acerca de este tema, hermanos, pero tenemos que orar. Oremos de esta manera. Gracias, oh Dios, que nos permites entrar al lugar santísimo y que allá encontramos a Jesucristo, que es el cumplimiento de todo lo que encontramos en el arca del pacto. Gracias, oh Dios, que a través de la persona de Jesús podemos tener acceso a ti, que Él es la sangre de la propiciación, que Él es todo lo que encontramos dentro del arca del pacto. Él es el pan de vida, Él es el cumplimiento de la ley, Él es el que resucita en poder y demuestra que Él es el verdadero sacerdote con la autoridad de Dios. Gracias, oh Dios, por darnos entrada al lugar santísimo, que podamos entrar confiados, sin temor, si entramos confiados en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender la gloria y la majestad de Jesucristo, ver su belleza, entender cuán complejo es Jesús en toda su gloria, en su persona, en su plenitud. Que nos gocemos en Él, que nos refugiemos en Él, que confiemos en Él, que descansemos en Cristo Jesús y así gozar de tu presencia, Padre. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar,
más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.
En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo.
Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa cruz.